Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Francisco Olerín. Soy integrante de la Comisión de Finanzas y Sistema Financiero del Colegio de Contadores Públicos de México, y hoy vengo para platicar con ustedes acerca de cómo mantener el éxito en sus empresas. Lo primero que tendríamos que hacer es definir el éxito, y para eso ustedes tendrían que pensarse en qué momento definirían que su empresa es una empresa exitosa. Para ello habrá que ponerse metas, para ello habrá que identificar algunos objetivos, y principalmente todo esto, la gente que sabe de estos temas lo conoce como la visión de las empresas. ¿Para dónde va su empresa? ¿Cómo ven ustedes a su empresa en el mediano y en el largo plazo? Entonces, si ustedes no han definido una visión de su compañía, difícilmente van a poder saber si están siendo exitosos o no lo están siendo. Por ejemplo, LATAM, que es una compañía de aviación, LATAM define su visión como en base a porcentajes, y dice LATAM: yo quiero tener el 40, el 50, el 70% del mercado de pasajeros por avión en Latinoamérica. Y así es como ellos se definen, y eso es lo que ellos están trabajando en alcanzar. Hay otro tipo de visiones que no se definen en cuanto a porcentajes o en cuanto a números. Por ejemplo, Tesla, su visión es ayudar y acelerar a que se adopten nuevas tecnologías más limpias y a convertir todas las tecnologías en tecnologías más limpias. Entonces, lo que empezó haciendo autos eléctricos, hoy están iniciando con un negocio de fotoceldas y de ahorro de energía. No caigamos en el error de que el éxito de las compañías tiene que ver precisamente con las utilidades. No es el más importante de los indicadores de éxito de las compañías las utilidades. Por ejemplo, pensemos en el caso de WhatsApp. WhatsApp es una compañía que ni siquiera tenía ventas cuando la compró Facebook. Y fue una operación de bastantes millones de dólares por una compañía que no tenía ventas, por lo tanto tampoco tenía utilidad. Lo que tenía era que agregaba mucho valor. Esa es otra de las cosas en las que ustedes tendrían que pensar cuando estén viendo si su empresa es exitosa o no lo es. ¿Qué es lo que diferencia a las empresas exitosas de las que no lo son? El valor que le agregan a los servicios o el valor que le agregan a los productos que venden. Ese valor que se agrega es el diferenciador. Ese valor que se agrega es lo que hace que los usuarios o los consumidores se inclinen por sus productos o por sus servicios en vez de los productos que brinda la competencia. Es muy común que en emprendimientos nuevos caigamos un poquito en un tema de sobrevaloración de nuestro producto, y que inclusive caigamos en estar un poco sobrevaluando o pensando que no tenemos competencia. Siempre existe la competencia, si bien puede ser que tengamos un producto muy nuevo y muy diferente, pero siempre va a haber otras empresas que puedan hacer un producto o que puedan brindar un servicio que sustituya al que nosotros estamos haciendo. Entonces, con un poquito de humildad, con un poquito de los pies en el piso, veamos qué es lo que hace nuestra competencia, veamos cuáles son los productos que están o los servicios que están a nuestro alrededor, y entonces identifiquemos qué es lo que nos hace diferentes, identifiquemos qué es lo que va a hacer que el público se decida por nuestros servicios o por nuestros productos en vez de ir con la competencia. Y en esa parte de definir los valores
y de agregarle valor a nuestros productos, tenemos que ser bien conscientes de algo. Nuestra empresa nos debe apasionar. Nosotros debemos vivir apasionados de lo que hacemos. Difícilmente podemos construir una empresa exitosa si lo que hacemos no nos apasiona, si lo que hacemos no es nuestra vida, si no nos levantamos todas las mañanas pensando en lo que va a ser nuestra compañía, si no vivimos nuestra compañía las 24 horas, si no nos acostamos a dormir pensando en lo que quedó pendiente y en la manera de mejorarlo, y si no soñamos con las soluciones de los problemas que tenemos que resolver, difícilmente vamos a poder construir una compañía exitosa. La empresa que estamos construyendo, la empresa en la que trabajamos, tiene que ser nuestra pasión, tiene que ser nuestra vida. Y no solamente eso, también debemos de tener conocimiento, debemos con el tiempo debemos de volvernos expertos en lo que estamos haciendo. Debemos de ser los mejores, los que conozcamos no solamente las cosas intrínsecas de nuestro producto, también tenemos que ver a nuestro alrededor y tenemos que ver el entorno y cuáles son las cosas, y conocer cuáles son las cosas que nos pueden afectar, cuáles son las nuevas tendencias que hay en el mercado, cuáles son las regulaciones a las que nos tenemos que enfrentar, cuáles son las amenazas que tenemos en el mercado, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades. Y en la medida en la que tengamos esos conocimientos y en la medida en la que seamos unos apasionados de lo que estamos haciendo, seguramente vamos a poder contagiar al equipo que nos rodea para poder ir caminando hacia el éxito. Vivimos en una época de constantes cambios, vivimos en una época en la que los cambios se van sucediendo cada vez con mucha mayor celeridad. Déjenme platicarles, por ejemplo, en 1996 Deep Blue es una computadora que construyó IBM y que le ganó una partida de ajedrez al gran Garry Kasparov. Fue la primera vez que una computadora le ganó a un ser humano una partida de ajedrez, y eso fue en 1996. En 2017 tuvieron que pasar muchísimos años para que sucediera algo realmente increíble. ¿Qué fue lo que pasó? Siguieron habiendo competencias entre computadores y seres humanos, y eso permitió que una computadora que era como la invencible, que era Stockfish, tuviera dentro de su memoria más de 80 millones de jugadas, más de 80 millones de partidas. Esta computadora tenía el acervo de muchos años, de muchas jugadas, pero sobre todo de haber competido contra seres humanos, y conocía un poco de las reacciones de los seres humanos. Pues bien, con la ayuda de la inteligencia artificial, en 2016 se construyó otra computadora que fue AlphaZero, y AlphaZero logró ganarle a Stockfish. Lo interesante de todo esto es que AlphaZero nunca había competido contra un ser humano. AlphaZero fue programada solamente con 80,000 jugadas, y AlphaZero aprendió a jugar ajedrez compitiendo contra sí misma. Entonces competía contra ella, y eso hacía que no pensara como pensamos los seres humanos, y le tomó solamente 4 horas aprender a jugar ajedrez y ganarle a Stockfish, que tenía más de 10 años ganando y jugándole a los seres humanos. Entonces, de 1996 a 2016-2017 tuvo que pasar para que una computadora aprendiera 80 millones de jugadas, y en tan solo 4 horas, con ayuda de inteligencia artificial, lograron ganarle a una computadora, logró ganarle a la otra computadora. ¿Esto de qué nos habla? Esto nos habla de que las cosas están cambiando por mucho más que acelerado. Están cambiando de una manera vertiginosa. Es como si nos subiéramos a la montaña rusa y subiéramos y bajáramos. Así son los cambios que se están dando en el entorno de los negocios hoy en día. En una banca tradicional, por ejemplo, nos piden nuestros recibos de nómina, o nuestros estados de cuenta, o nuestros estados financieros, o la última declaración anual. La banca moderna, la banca que se conoce como banca fintech, que se apoya en el uso de la tecnología, no nos pide nada de eso.
lo que hace esta banca es que visita, sabe cuáles son los sitios web que nosotros visitamos, se mete en nuestras redes sociales y sabe cuáles son los sitios que visitamos, sabe qué tanto viajamos, sabe cuáles son nuestros gustos de consumo, porque visitamos lugares de ciertos productos o de ciertas marcas, y también se rodea del entorno y conoce la gente con la que nosotros interactuamos en todas estas redes sociales, y con base en eso un algoritmo decide si somos sujetos de crédito o no somos sujetos de crédito y hasta qué monto podríamos ser sujetos de crédito. Entonces, estamos avanzando con mucha celeridad en muchos aspectos, no solamente en el aspecto que les comentaba yo de los computadores, también la tecnología está llegando a instituciones como los bancos, que les comentaba yo. Hoy por hoy las metas de los bancos van más encaminadas a cerrar sucursales que a abrir sucursales. Hace algunos años la meta de un banco era abrir 10, 20, 30 o 40 sucursales. Hoy las metas de los bancos están cambiando hacia el cierre de esas sucursales. En la medida en la que nosotros seamos capaces de adaptarnos a todos esos cambios, en la medida en la que nosotros vayamos de la mano con la implementación de estas nuevas tecnologías, con la adaptación de estas nuevas cosas, vamos a poder ir caminando hacia el éxito de nuestra compañía. Y una de las cuestiones de adaptación al cambio tiene que ver también con la implementación de valores y con la implementación de la cultura organizacional. La cultura organizacional es el conjunto de valores que definen a nuestra compañía. Y retomando un poco el caso de Tesla, les comentaba yo que en su visión se define como una compañía que va a ayudar al cambio del uso de la energía, y su producto insignia es un auto totalmente eléctrico y que además tiene un sistema de autoconducción, es decir, que no requiere de un chofer, por lo menos no al 100%. Todo esto con la ayuda de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con los coches en unos años muy próximos? Ya no vamos a necesitar de un conductor ni de un chofer. Seguramente nosotros vamos a ir en la parte de atrás, avanzando en nuestro trabajo mientras el auto decide. Y una de las discusiones filosóficas que se dan al respecto de esto es: ¿qué va a hacer el coche cuando tenga que decidir entre atropellar a una persona o salvar al pasajero que viene atrás? Y eso tiene que ver con los valores. Pareciera ser que esto nos va a llevar a muchas cosas, pero tendríamos que hacer nosotros el análisis de los valores que van a definir a nuestra compañía: el apego a las reglas, el apego a las normas, el respeto por la ecología, el respeto por nuestros empleados. Una empresa que no se ha detenido a pensar en estos valores, una empresa que no se ha detenido a pensar en cómo implementar estas cosas, difícilmente va a poder alcanzar el éxito como las que sí lo hacen. Uno de las funciones importantes que tienen ustedes como empresarios, como líderes de los negocios, es detenerse a pensar en esos valores, pero no basta con que los tengamos en la sala de juntas o con que los escribamos con letras muy grandes. Los valores los tenemos que vivir día con día. Si definimos que uno de los valores de nuestra empresa es la puntualidad, seamos puntuales, y ser puntuales no implica llegar todos los días a las 8 de la mañana o a las 7 o a las 9 o a la hora que definieron la empresa. Ser puntuales implica cumplir con las fechas de entrega, cumplir con las cosas, cumplir con un tiempo. Nosotros de repente cuando tenemos interacción con empresarios o con gente de otros países, de repente hemos visto ese tema de choque cultural. Por ejemplo, tienes que entregar un reporte el día miércoles, y a veces nosotros pensamos que el día miércoles se acaba a las 12 de la noche. Entonces, por ahí de las 11:59 de la noche le estamos dando clic y ya lo mandamos y creemos que cumplimos, pero estamos incumpliendo con nuestra palabra, porque en otras culturas, en otros espacios, la gente espera
que ese reporte llegue a las 11 de la mañana o que llegue a las 10:30 de la mañana, porque eso le va a dar tiempo para revisarlo, para hacer comentarios y para volverlo a preparar. Todo esto forma parte de la cultura organizacional de una compañía. Ahora que está tan de moda, por ejemplo, el tema del combate a la corrupción, no esperemos que las autoridades sean las que acaben con la corrupción. Mucho de la corrupción tiene que ver precisamente con nosotros, con nuestras compañías, porque nosotros somos los que a veces provocamos esa corrupción y tiene que ver desde nuestras personas, cuando nos damos una vuelta en un lugar prohibido, cuando nos estacionamos en un lugar prohibido y queremos negociar con el agente de tránsito para que no nos levante la infracción, cuando sobornamos a un comprador, cuando sobornamos a un vendedor, también estamos fomentando la corrupción. Entonces, todo esto tiene que ver con los valores de nuestra compañía. Ya hay preguntas. La primera es, ¿cómo fomentar la cultura organizacional? Pues primero hay que definir los valores de la compañía y después darla a conocer. O sea, porque puede ser que tú sí seas una persona muy honesta, que sí tengas tus valores, que digas no a la corrupción, no al moche, etcétera, pero no lo estás haciendo partícipe a los demás. Entonces, hay culturas organizacionales fuertes y hay culturas organizacionales débiles. Las culturas organizacionales débiles, pues a veces la gente ni siquiera está enterada, ¿no? La cultura organizacional abarca desde los niveles más bajos hasta los más altos, a toda la compañía. ¿Cómo podemos adaptarnos al cambio, sobre todo en cuestión de generación? Supongo que pregunta por la generación millennial, centennial, los baby boomers. Pues creo que básicamente tendríamos que pensar en no tanto el tema generacional, sino a lo que me refiero es al cambio en la manera en la que se están haciendo los negocios. Creo que más bien ahí es al revés. Creo que nosotros los viejitos somos los que tenemos que adaptarnos a las nuevas mentalidades y a la cultura que los chavos traen, ¿no? Economía 5 años. ¿Qué sectores van a tener mayor incremento y qué productos o servicios pueden seguir en esta área? Mira, lo que hemos leído es que los sectores que van a tener más son aquellos que tienen que ver con energías renovables, con energías limpias, por supuesto todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Leía yo que lo más triste de lo que viene no es que la gente tenga malos sueldos. Lo más triste de lo que viene es que la gente ni siquiera va a tener un empleo, porque cada vez estamos más automatizados y cada vez los computadores estarán haciendo mucho del trabajo que antes hacíamos los humanos, y entonces el desempleo va a ser una de las cosas más duras en los años venideros. ¿Cómo identificar las fortalezas dentro de una empresa? Tienes que pensar en cada área y ver qué es lo que estás haciendo bien. Una de las cosas y de los análisis que sugerimos que hagan es que vean hacia adentro cómo es que llegaron hacia donde están. O sea, si son una empresa que tiene 4 o 5 años, ¿qué creen que los hizo llegar hasta esos 5 años? Hay algunas anécdotas, por ejemplo, de alguna vez que tuvieron que hacer una entrega muy rápida, de alguna vez que un pedido se echó a perder y tuvieron que volverlo a producir y lo sacaron entre todos en un tiempo récord. El tema también, por ejemplo, de qué tan bien conviven con sus empleados, qué tan contentos se sienten los empleados, este tema de la cultura organizacional y tiene que ver también con el clima que hay dentro de la organización. Ese es un análisis que hay que hacer hacia adentro y que tiene que ver con las fortalezas, y habría que analizar de manera conjunta también las debilidades, que son áreas de oportunidad dentro de la compañía, las amenazas que tienen dentro del entorno, y por otro lado esas amenazas pudieran convertirse también en una oportunidad hacia adelante, ¿no? Y por último nos preguntan, si llego como gerente a una empresa pequeña o mediana, ¿qué es lo primero que hay que hacer? ¿Cómo diagnostico? Yo te pediría que conocieras un poco de la compañía. Lo que decía es la pasión. Yo te preguntaría cómo te ves. En primera, ¿por qué escogiste trabajar en esa empresa pequeña? ¿Qué es lo que te motivó
a trabajar en esa compañía, a lo que se dedican, el producto que tienen, la capacidad de crecimiento que tienen, etcétera, o simplemente llegaste ahí porque era lo que había. Eso puede ser un diferenciador. Entonces, ¿por qué estás en esa empresa? Punto número 1. Punto número 2, ¿cómo te ves dentro de esa empresa dentro de 1 año, dentro de 2, dentro de 5 años, dentro de 10 años? ¿Y cómo diagnosticas esa compañía? Pues entérate de qué es lo que tienen. Yo pediría estados financieros, pediría el organigrama, una relación de clientes, una relación de proveedores, con quiénes son con las personas con las que interactúas, de qué tamaño es el mercado en el que estás compitiendo, quiénes son tus competidores, qué planes de expansión tienen y quiénes son los accionistas, cuál es tu interacción con los accionistas, qué tanta capacidad de acción vas a tener y pues medir todo el entorno, cuáles son los ordenamientos que tienen, qué tanto se están cumpliendo con esos ordenamientos, ¿no? ¿Algo más que nos quieras decir? No, pues nada, digo, la verdad es que es muy difícil hablar del éxito de las empresas, no hay una fórmula mágica. Los expertos lo que hacen es un poco revisar y comparar qué tienen en común las empresas que son exitosas, qué tienen en común las empresas que han perdurado en el tiempo. Y pues nada más. Muchísimas gracias. Gracias a todos.